Muy bien, buenas tardes para todos. Otra vez podernos comunicar a través de este medio es un placer, es una alegría. Mas también es un favor de la gracia que Dios nos da de seguir avanzando acorde a esta revelación que el mismo Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Saludos para todos los que están allá en sus televisores, en sus celulares, en sus iPads, conectados en esta transmisión. Saludos a la iglesia, saludos a todos los que están detrás de cámaras y que nos ayudan para que todo esto sea posible y pueda llegar a sus diferentes casas, hogares o a las personas que están conectadas en cualquier lugar. Quisiera comenzar el día de hoy con una oración, así que lo voy a invitar allí a que usted se coloque en estado de oración y ore conmigo y le diga: Señor, gracias por este día, por este tiempo que tú nos regalas. Tú nos dejaste este legado de que nos reuniéramos todos los primeros días de cada semana, los domingos, también recordando que es el día en que Jesús resucitó y es el día donde lo comenzamos con esperanza, con ánimo, con ilusión. Oramos porque en este día recibamos más de tu palabra, de tu revelación. Lo creemos así y por eso es que oramos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en estos días estaba meditando acerca del tema que íbamos a compartir en este día, hoy domingo, y meditaba en cómo ha sido la vida de los seres humanos desde sus inicios hasta el día de hoy, y también cómo ha sido mi propia vida. Por eso el tema de hoy le coloqué como título Redescubriendo el propósito. Estos días últimos también estuve meditando acerca de cómo ha sido mi vida en diferentes etapas. Y me ayudó el tema también de mirar algunas fotos y empezar a mirar cómo ha sido como mi crecimiento, mi evolución, mi desarrollo. Desde que tengo memoria, y las fotos pues también le ayudan a uno a recordar algunos momentos hasta el día de hoy. Pero en especial me quedé un poco más detalladamente mirando desde que inició, sobre todo como mi vida matrimonial, incluso aún antes. Yo diría desde esos días donde conocí a quien es mi actual esposa. Nos conocimos, o la conocí, hace unos ya 32 años. Y me acuerdo ese primer momento en donde la vi y por supuesto llamó mi atención y me llevó a abordarla, a buscarla y a empezar a conocerla y a entablar con ella un acercamiento, una amistad, lo que ya después terminaría en nuestro matrimonio. Y las fotos me ayudaban a recordar esos momentos, esos instantes, y también eso me llevó a meditar en los motivos que me llevaron a acercarme a ella y a querer tener una relación de amistad y de cercanía con ella. Hablaba también con mi esposa al respecto de cómo fueron esos primeros momentos y también al final cómo fueron terminando las cosas. Seguí avanzando y llegué a esos momentos de recordar mi matrimonio. Allí en la iglesia aparecen las fotos, la familia, y esos momentos donde uno hace sus votos. Recordé los votos que hice, no de manera literal o textual, pero sí en su esencia, la razón por la cual yo decidí casarme y también con mi actual esposa. También vi mis hijos, desde la mayor hasta el menor, esos momentos donde allí nacieron y que fueron recibidos por la familia. Vi fotos donde pude estar presente con cada uno de mis hijos y seguí avanzando hasta prácticamente hasta estos días y poder evaluar cómo ha sido mi vida durante este tiempo. Y eso me llevó a que hoy compartiéramos este tema, redescubriendo el propósito. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que es conocido prácticamente como el versículo central dentro del Nuevo Testamento, que nos revela o nos da a conocer ese gran legado, ese gran propósito de Dios para nosotros. El texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. Aquí encontramos a Jesús manifestando a través de la palabra, o mejor, encontramos al apóstol Juan enseñándonos o presentándonos a Jesús y colocándonos o enseñándonos la razón o el motivo por el cual Jesús vino a esta tierra. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que encontramos aquí ese gran motivo por el cual Jesús ha venido, su amor hacia nosotros. Y también encontramos el propósito, motivo, propósito, cosas similares. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo interesante mirando esta palabra es también la vida del ser humano, donde encontramos que él quiere tener una vida de salvación, una vida libre, y varias personas, no sé el porcentaje, pero han querido tener también como una prolongación de sus vidas, una vida eterna. A veces veo películas o documentales donde se explora eso, y hasta qué punto será posible de prolongar la vida de los seres humanos e incluso poder llegar a una eternidad. Es claro que la vida de los seres humanos hasta el día de hoy ha logrado prolongarse. Hace, no sé, unos 5 siglos, para no ir tan lejos, el promedio de vida de los seres humanos era muy diferente al día de hoy. Hoy se ha prolongado gracias a la medicina, a todos estos tratamientos que se pueden hacer. Así que un ser humano puede llegar a vivir más años que lo que hacía hace unos siglos atrás. Pero igual sabemos que de todas maneras tiene un fin. Bueno, pero el ser humano, ¿por qué ha trabajado en eso? Pues porque tiene esa capacidad de razonar y de pensar. Y eso lo lleva a estar meditando en sus motivos, en sus propósitos, en preguntas como ¿por qué estoy aquí? ¿Qué me corresponde hacer? Y hay cosas que aparentemente son como naturales y que el ser humano hace y que están enmarcadas dentro del ciclo de la vida, ¿no? Que es nacer, crecer, desarrollarse, morir. Eso implica cosas como la que compartía en mi testimonio. Uno llega a la juventud, encuentra a la mujer con la que cree que es la indicada, matrimonio, hijos, alguna profesión a desarrollar y vendrán más cosas. Yo considero que por ahora estoy como en la mitad, eso creo. Pero el ser humano tiene eso, ¿no? De pensar, razonar, mi propósito, cuál es, hacia dónde voy, a qué me voy a dedicar. Pero algo interesante es que cuando uno mira la naturaleza, mira los animales, uno no ve a estos seres en estado de meditación o preguntándose esas cosas. Estos seres lo único que hacen es ser. Yo tengo unas mascotas, tengo unos perros, tengo ahora una gata. Y uno las mira y su comportamiento, su forma de vida, es raro verlos en estado de pensar o estar meditando quién soy, qué voy a hacer, para dónde voy. No. Ellos simplemente son animales, son perros, son gatos o cualquier otra especie. Y simplemente lo que hacen es eso, ser lo que son. Pero los seres humanos no. Ellos se enfrascan porque piensan, que razonan y empiezan a embarcarse en esa travesía de descubrir su propósito y, por qué no decir, su destino. En estos días, donde ya prácticamente vamos a completar 3 meses de esta pandemia, ha sido una oportunidad para meditar también en eso. Pero uno sigue mirando al ser humano pensando, ¿y ahora qué va a ser de mi futuro? ¿Cómo va a ser la economía? ¿Qué va a pasar en Colombia en particular? ¿O qué va a pasar en el mundo? Y esas preguntas llegan a inquietar a las personas. Algunas se preocupan. Aún antes de que esto pase ya están ocupadas y esto les causa cierto estrés y cierto afán. Y algunos empiezan a hablar y a comentar de que las cosas no van a estar tan bien, que se van a complicar, se habla de recesiones, se habla de que las cosas van a estar difíciles de aquí en adelante, comerciantes, personas que manejan las finanzas, los hogares,
empleos que ya no están, fábricas que han cerrado, en fin, pareciera un panorama adverso, difícil, y el ser humano puede estar preocupado, ansioso, estresado. Pero, ¿qué es lo que la palabra nos enseña? ¿Cuál es el propósito que hay y que Dios tiene para el ser humano? Vamos a ir a una de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Es conocida como una de las cartas teológicas que están dentro del Nuevo Testamento. Y esa es la carta escrita a los romanos. Y allí encontramos varios versículos. Estos versículos yo los aprendí iniciando mi vida cristiana porque son textos muy claros y muy directos que nos enseñan ese propósito de Dios para nosotros. Podríamos comenzar con el primero que está en Romanos 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero que nos enseña esta palabra es la condición del ser humano. Dice, por cuanto todos pecaron, y agrega, y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí lo primero que nos enseña la palabra y nos revela es esa separación que hay entre el ser humano y Dios. Y al haber esa ruptura, pues también hay una separación entre ese propósito por el cual Dios creó y colocó al ser humano aquí en esta tierra. Y al haber esa ruptura, pues el ser humano está embarcado en ir como descubriendo, buscando, encontrando, labrando, esforzándose por saber qué hace aquí y hacia dónde tiene que ir. Pero sigamos avanzando en esta carta a los romanos. Más adelante, allá en el capítulo 5, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí va muy unido al primer texto que leíamos, que es Juan 3:16, dice, mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí viene la intervención divina, y esa intervención divina está en Jesús. Jesús es la clave. Él es la revelación de Dios para que nosotros podamos encontrar el verdadero propósito por el cual estamos acá. También allí vamos a encontrar en Jesús la razón por la cual fuimos creados. Dice, mas Dios muestra su amor. El propósito eterno es el amor que Dios tiene para con nosotros. Ese amor ha sido potencializado en Cristo Jesús. Ha sido mostrado al mundo entero. De la persona que más se habla es Jesús. De la persona que más se hacen películas es Jesús. Considero yo que la persona más conocida en el mundo entero es Jesús. Jesús es la revelación de Dios para nosotros. Necesitamos conocer a Jesús. Si conocemos a Jesús, si tenemos un encuentro con Jesús, vamos entonces también a conocer y a recibir ese propósito que Dios tiene para con nosotros. Y el último texto que está más adelante allá, libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí encontramos el regalo que Dios tiene para con nosotros. Jesús es ese gran regalo. Se está acercando, bueno, mayo fue el Día de la Madre, ahora junio, el Día del Padre, y se habla de regalos. ¿Qué regalo debemos darle a estas personas para reconocerles por lo que son o lo que están haciendo o lo que han hecho como madres o como padres? ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha dado un regalo, no tanto para darnos como un premio por lo que somos o hacemos, sino para que volvamos a descubrir quiénes somos, porque nos perdimos, porque el pecado así lo hizo, nos separó de Dios. Pero Cristo Jesús viene, Él como regalo, a traernos esa revelación. ¿Quiénes somos? Yo creo que si nosotros le encontramos esa respuesta y los seres humanos aprendemos a saber quiénes somos en Cristo, entonces ese propósito será revelado a nuestras vidas. Y yo pienso que se va a solucionar algo. No vamos a estar tanto tratando de descubrir por qué estoy acá, qué voy a hacer, cuál va a ser mi destino, sino que simplemente vamos a hacer.
¿Qué vamos a hacer? Pues en Cristo Jesús vamos a encontrar esa revelación. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos dice en Juan capítulo 1 que todas las cosas fueron creadas en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la razón por la que todo ha sido creado, el universo entero e incluso, por supuesto, al ser humano. Génesis nos dice que el ser humano fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Así que volver a Dios, encontrar a Dios a través de Cristo Jesús, es encontrarnos con nosotros mismos, es saber quiénes somos. Jesús, como regalo que se presenta en nuestras vidas, es la muestra del amor de Dios para que todos descubramos quiénes somos, o para que aquellos que podamos tener ese encuentro con Jesús, descubramos quiénes somos. La clave está en ser. ¿Ser qué? El propósito de Dios nos enseña, y el Padre Nuestro, esa oración tan conocida, también nos lo recuerda. Cuando oramos, hemos de orar así, dijo Jesús: Padre Nuestro, que estás en los cielos. Es volver a Dios. Hace poco me recordaba una película con su título, el título era El Origen. Eso es lo que necesitamos, volver a nuestro origen, volver a nuestra, ese vientre donde fuimos engendrados, que aquí materialmente es representado o está en la madre, pero la realidad es en Dios. Dios es quien nos engendró, es quien nos dio vida, y Él no lo hizo por accidente, sino lo hizo con un propósito, revelado a nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Cuando logramos nosotros recibir ese regalo, que se llama Cristo Jesús, ese Cristo Jesús nos va a dar esa identidad y nos va a traer esa revelación de quiénes somos. Hay que redescubrir nuestro propósito, porque al hacerlo entonces también vamos a ir aclarando nuestra mente, nuestras ideas, nuestro ser y por supuesto quiénes somos y para dónde vamos. Y quiero terminar con esto. Se habla también acerca de visión y se habla también acerca de motivación. Y yo los uní, porque a mí me parece que cuando estas dos cosas logran conectarse, también obtendremos la respuesta clara y nítida de Dios para nosotros. Cuando hablamos de visión, pues hablamos de ver. Cuando hablamos de motivación, lo que nos lleva a movernos. Cuando hablamos de visión, quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Solo quiero y dar una definición en términos generales de visión. No quiero profundizar en ese tema. Y cuando hablamos de motivación, pues hablamos de movimiento. Entonces, ¿qué somos? ¿Hacia dónde vamos? Las dos cosas se unen. En Cristo Jesús somos hijos, perdonados, salvados, que somos amados por parte de Dios. Y en Cristo Jesús nos encontramos otra vez con la razón por la que estamos acá, y es el amor de Dios. Y independiente de si hemos tenido dificultades físicas, emocionales o demás, unos tienen unas más difíciles que otras, más complejas que otros, pero por encima de todo eso está Jesús con su amor, con la muestra de su amor, y que nos lo colocó con su ejemplo de vida, como entregando su vida por nosotros. Esto es una revelación, más allá de las palabras y de lo que uno comunica cuando comparte la palabra, está en esa experiencia que se tiene. Por eso la Biblia nos enseña que para volver a Dios es necesario que el mismo Dios sea revelado a nosotros. ¿Y cómo se logra esto? Pues cuando uno simplemente se desarma, cuando uno simplemente se entrega a Dios y le dice: Señor, ya no voy a luchar más, no me voy a esforzar más por estas cosas, sino simplemente me voy a entregar a ti. O, dicho de otras maneras, otras palabras, voy a recibir tu regalo, voy a recibir a Cristo en mi vida. Cuando a uno le dan un regalo y uno quiere disfrutarlo, pues uno lo usa. Uno, cuando le regalan una prenda de vestir, pues uno la toma, se la pone, la usa y la disfruta. Si el regalo se llama Jesús y yo quiero experimentar lo que significa, lo que es ese regalo, pues tengo que tomarlo y aceptarlo. ¿Y cómo se hace? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, otro de los grandes versículos conocidos de la Biblia, nos lo dice,
que Cristo está a la puerta de nuestro corazón y está golpeando y llamando, y si abrimos la puerta, Él entrará. Así que hay que tomar el regalo Jesús y aceptarlo. Tomarlo y decir, Jesús, yo te acepto como el regalo de Dios para mí. Entiendo lo que tú me estás enseñando, que el pecado me separó de Dios, así que me arrepiento, te entrego mi vida, te acepto. Ahora te pido que mores aquí en mi corazón y dirijas mi vida y me enseñes a vivir, me enseñes a amar. Y aquí se empieza a desencadenar lo que comenzará a liberarnos. Enséñame a perdonar, enséñame también a dar, enséñame a caminar contigo, enséñame a escuchar tu voz. Y yo creo que de parte de Dios todo está hecho, y Jesús lo dijo en la cruz, consumado es. Y la palabra de Dios está ahí, es la revelación. Si todo está hecho, entonces lo único que tenemos que hacer es ir hacia ello y tomarlo. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. ¿Qué nos acerca a Dios? Cristo Jesús. Así que esta es una invitación a que redescubramos nuestro propósito, a que lo miremos, y si hemos estado desviados o un poco confundidos o estresados, volvamos, miremos a Jesús. Es ese regalo de Dios para nosotros, que esté morando en nuestro corazón, que esté dirigiendo nuestras vidas, independiente de las circunstancias, podríamos decir como ese gran futbolista colombiano que es un emblema, todo bien, todo bien. ¿Pero por qué? No porque simplemente sea mi estilo de hablar o de pensar, sino porque Cristo Jesús lo ha hecho todo bien. Otra palabra que se menciona que para poder tener como esa complacencia de la vida, esa tranquilidad, es la palabra éxito. Y hoy miraba uno de sus significados, que es éxito, el cumplimiento de metas. Y los seres humanos entonces asociados a esa palabra dicen, entonces la vida también consiste en ser exitoso, es decir, en cumplir metas, y bueno, y van detrás de ellas. Algunas se cumplen, otras no, y por eso a veces viene la frustración, el desencanto, o simplemente las personas se acomodan y dicen, este es mi destino, mi propósito, no puedo avanzar más. Pero quiero hoy también resaltar lo siguiente. Nosotros, cuando redescubrimos nuestro propósito en Cristo Jesús, pues inmediatamente también nos convertimos en personas exitosas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús cumplió a cabalidad su propósito y todas sus metas. Ninguna quedó fuera de no cumplirse. Todas fueron cumplidas a cabalidad por Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús viene y mora en nuestro corazón, pues nos convierte a nosotros también en personas exitosas. Por eso la Biblia nos lo enseña. Con Cristo soy más que vencedor. Así que por eso es que somos exitosos. No tanto porque cumplamos nuestras metas a nivel personal, trabajaremos por eso, es algo que nos gusta. Cuando se logra uno satisfacción, se siente uno bien, pero por encima de todas esas cosas personales, nuestro éxito está en Cristo, porque Cristo cumplió todas las metas, Él vive en nosotros, Él nos da la razón de ser, la razón de vida, así que por eso en Él ahora nosotros podemos decir, yo también soy exitoso. ¿Y por qué? Porque el Jesús, que es mi Señor, es la revelación de Dios para mí, el que me liberó, el que me perdonó, el que me ama, Él es más que vencedor. Mire, como para dar un pequeño ejemplo, a los que les gustan los deportes. Bueno, cuando juega Colombia, como para hablar de Colombia, y uno se identifica con ese equipo colombiano, uno no está allá en la cancha jugando o pateando el balón, pero uno se identifica y es como si uno estuviera con ellos. Y cada vez que este equipo logra una victoria, hace un gol importante en un campeonato, en un certamen, pues los que nos gustan estos deportes, pues celebramos y gritamos y nos sentimos ganadores, y la gente sale a las calles y toman banderas y celebran como si el triunfo no hubiera sido de esos jugadores que están en la cancha, sino de todos los que están y comparten esta afición. ¿Cuánto más cuando uno mira a Cristo Jesús en la cruz, que pagó un precio, que al tercer día resucitó? Al mirar y contemplar esa obra, ¿no deberíamos también gritar y celebrar y decir, wow, con Cristo soy más que vencedor? Es un ejemplo sencillo, y si usted lo pone en práctica, usted va a comenzar también a experimentar esta revelación. Redescubre el propósito que está en Dios, revelado a través de Cristo Jesús, en Él, porque ya logró la victoria. Él ya logró destruir
lo que nos separaba de Dios o unir lo que estaba quebrado. Él es el puente que nos conecta otra vez con Dios. Él es la victoria para nosotros. Ahí está la respuesta para nosotros. No la busquemos más. Dejemos ya nuestra mente, no permitamos que esté más divagando por diferentes lugares, pensando, la mente flota, la mente se llena de muchos pensamientos. Ya llevemos todo eso cautivo a Cristo Jesús y reposemos en Él, porque ahí está la respuesta de Dios para nosotros. Hoy lo invito, redescubre tu propósito en Cristo Jesús. Te voy a invitar allá donde estás, cierra tus ojos y vuelve a hacer esa oración que tal vez hiciste hace tiempo atrás. Y si no la has hecho porque es tu primera vez, yo lo invito a que lo hagas y coloca tu mano cerca a tu corazón y cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mi maldad, perdona mis pensamientos errados, perdona mi visión equivocada, perdona mi forma de pensar, es decir, perdona mi pecado. Y te pido, Jesús, perdóname, sáname, libérame de esta enfermedad llamada pecado y trae tu salvación. Y ven a morar aquí en mi corazón. Gracias, Jesús, porque a eso viniste, a entregar tu vida por mí. Yo lo creo y por eso te recibo en mi corazón. Gracias, Jesús. Y diga amén y amén. Les dejo esta palabra para que tú también medites. Allí tú, familia, hijos o demás, y centren su vida en Cristo Jesús. Una vez más, gracias a la iglesia, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. A los líderes, una vez más les doy gracias porque están juiciosos haciendo su tarea, están siendo exitosos, unidos a Cristo Jesús, a la iglesia en Ibagué, Tolima, y si alguien más de otro lugar nos ve y nos escucha, saludos también. Saludos a todos los que están alrededor de esta reunión. Gracias por ayudarnos y compartir. Y también gracias a todos los que hacen sus donaciones allá a la cuenta o lo están haciendo de otra manera. Gracias por creer, por ser fieles y por también centrar su vida en Cristo Jesús. Seguimos adelante porque Cristo Jesús está con nosotros. Los amo, Dios los bendiga y acuérdese, seguimos conectados con la palabra y guiados por el poder, la gracia y el Espíritu de Dios. Los amo. Bendiciones.